El Cartel de los Soles es un grupo conformado por miembros corruptos de la Fuerza Armada de Venezuela y del gobierno bolivariano, cuyo objetivo principal es el tráfico de droga. Se compone principalmente por altos oficiales militares del grado general que están estrechamente vinculados al crimen organizado internacional. El término Cartel de los Soles había sido utilizado por primera vez en el año 1993, durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por tráfico de droga y delitos conexos. Más tarde se determinó la participación de generales de la división de la Guardia Nacional con delitos de narcotráfico, convirtiéndose de esta manera en el Cartel de los Soles. Esto responde a los soles dorados que poseen los generales de la Fuerza Armada de Venezuela. Actualmente se emplea ese nombre para descubrir a todos los funcionarios del gobierno implicados en el tráfico de narcóticos. En el año 2005, Hugo Chávez expulsa a la DEA, dando apertura entonces para que Venezuela se convierta en la ruta más atractiva para el comercio internacional de droga, al igual que la producción y almacenaje de la misma. En el año 2015, el ex jefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, Leamsi Salazar, rindió declaraciones a la justicia estadounidense, en las cuales señaló a Diosdado Cabello como el actual jefe del Cartel de los Soles. Diosdado Cabello, presunto líder del cartel, actualmente es la segunda figura más influyente del régimen. Su participación en la designación de funcionarios en posiciones claves, en especial dentro del ejército, hace imposible que no tenga conocimiento de la dinámica del narcotráfico en el país. Una de las cosas que no logró Pablo Escobar en Colombia fue el poder político a través del cartel de Medellín en Colombia. En Venezuela la historia ha sido distinta. El Cartel de los Soles está en el poder político. En el mando sigue Tarek El Aizami y Néstor Reverol, quienes han llevado el control del Ministerio de Justicia y la Oficina Nacional Antidroga, puestos claves para el fácil desenvolvimiento del cartel en el país. Cabe destacar que en términos de seguridad, la voluntad de Venezuela de permitir a los narcotraficantes, redes de delincuencia organizada, terroristas potenciales y otros actores nefastos dentro de sus fronteras afecta también a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Expertos han señalado que se ha establecido que más de 200 toneladas de cocaína salen por el país sudamericano cada año, la cual representa el 40% del consumo mundial. En el año 2015, agentes de la DEA arrestaron a dos parientes de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, por intentar introducir 800 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Y esto, de alguna manera, confirma que alto nivel de corrupción ya había llegado al gobierno de Nicolás Maduro. Fuentes confirman que Nicolás Maduro vendría siendo la figura o marioneta de Diosdado Cabello, que le sirve para controlar este proceso de narcoestado. Ahora se entiende profundamente cuáles son los intereses que están detrás del régimen de Nicolás Maduro, en qué se sustenta para no dejar el poder. Detrás de todo esto hay una estructura compleja organizada en el crimen internacional. El Estado venezolano no es más que un resguardo donde se instaló una estructura del narcotráfico y es lo que opera Venezuela. Es por esto que la mal llamada revolución o socialismo del siglo XXI no es más que una invención para hacer de Venezuela el epicentro, un lugar para reinar mediante el narcotráfico. Como todos sabemos, Pablo Escobar no pudo lograr su visión, su sueño de convertir a Colombia en un narcoestado controlado por el cartel de Medellín. Pablo Escobar intentó ser congresista de Colombia, pero fue señalado varias veces de narco y decidió retirarse de la política. Terminó asesinando a todo aquel que no complacía sus caprichos, y de haberse llevado a cabo la visión de Pablo Escobar, Colombia no solo habría multiplicado sus niveles de producción y exportación de narcóticos, sino que el propio cartel de Medellín fuera sido intocable e invencible. Por fortuna, Pablo Escobar Gaviria nunca consiguió llevar a cabo su sueño. 3 décadas después, el sueño de Pablo Escobar sí se pudo cumplir. En esta ocasión, no en Colombia, sino en Venezuela, donde se logró cumplir la visión de Escobar, de convertir el país en un narcoestado, formándose el Cartel de los Soles. Para que los grandes capos de la droga que apoyan al Cartel de los Soles pueda transitar en Venezuela, el régimen otorga pasaportes diplomáticos, como lo que sucedió en Maiquetía en el año 2015, donde el general Hernández da Costa con sus efectivos militares de confianza capturaron al narcotraficante José Camarano Jaimes, quien estaba siendo solicitado por tráfico de drogas y legitimación de capitales. Este individuo estaba siendo transitado en Maiquetía por la comadre de Cilia Flores, la ex magistrada Miriam Morandi. Tiempo después, el Ministerio Público ordena por órdenes presidenciales en liberar a José Camarano Jaimes y a Miriam Morandi. El general Hernández da Costa actualmente permanece detenido por su presunta vinculación con el atentado fallido de los drones contra Nicolás Maduro en el año 2018.
cuando la realidad es presuntamente por la detención de José Camarano Jaimes y Miriam Morandi en el año 2015. No cabe duda que las personas que han llevado a Venezuela a esta atroz realidad son ni nada más ni nada menos que Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Tarek El Aissami y Néstor Reverol. Venezuela ha estado en ruina, el hambre crece, la inflación se descontrola y cientos de miles de personas están huyendo de Venezuela. La corrupción ha llegado a casi todos los rincones del país. Durante muchos años, los colombianos crearon rutas a través de Venezuela para distribuir sus productos. Empezaron a sobornar policías, miembros de la Guardia Nacional y altos funcionarios para llegar a su objetivo. Tiempo después, los narcos colombianos se dieron cuenta de que su plan funcionaba. Conocían cada vez el territorio venezolano y por ende empezaron a incrementar el pago de soborno a las autoridades venezolanas con la finalidad de ayudar a transportar sus mercancías. Los colombianos narcotraficantes lograron a principios del siglo XX ganarse una colaboración bastante estrecha con las autoridades venezolanas. Venezuela se convertiría en un refugio para estos siniestros comerciantes y más aún después de la expulsión de la DEA en Venezuela en el año 2005. Esto junto con la suspensión del acuerdo para monitorear narcovuelos. A los Estados Unidos se les hacía muy difícil descubrirlos. Tiempo después, llegando a la actualidad, el régimen venezolano al tener al gobierno bajo sus manos, la policía, el ejército y los recursos, las autoridades venezolanas empezaron a detener a todos los narcos que no querían cooperar entregándoles sus rutas y negocios de distribución. Ahora mismo, en Venezuela todo lo tiene controlado la narcodictadura. Para recordar casos emblemáticos de corrupción, trasladémonos al 20 de agosto del año 2010, donde las autoridades colombianas detienen al venezolano Walid Maclet, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y reclamado en extradición por Estados Unidos. Maclet había establecido una de las más poderosas organizaciones mafiosas en Sudamérica, la llamada Mafia del Puerto. Maclet entregaba armas a cambio de cocaína. Maclet utilizó la compañía venezolana Aeropostal y almacenes de carga en Puerto Cabello. En esta maniobra participó el que actualmente es el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el mayor general Fabio Sabarce Pavón. Este general era el comandante del destacamento de la aduana de Puerto Cabello. Llega el 4 de agosto del presente año y Sabarce, en acto del aniversario de la Guardia Nacional, el narcodictador Nicolás Maduro anuncia el plan principal: incluir a la milicia a las filas de la Guardia Nacional. Con esto se dio a deducir que la milicia no son las personas de la tercera edad que mucha gente piensa. La realidad es otra. Con este plan de Sabarce, apoyado por el régimen, el Cartel de los Soles será una organización criminal con poder político y ahora con poder militar. En la historia, dictadores poderosos y despiadados han tenido un elemento en común. Su poder ha sido destruido por una resistencia civil no violenta. Las protestas es un arma no violenta que la gente corriente puede usar contra los gobiernos represivos, con el objetivo de aumentar el costo de la represión, hasta tal punto que se considere insostenible. En algunas dictaduras se quiebran las lealtades militares y policiales. Es ahí donde no hay poder totalitario que dure. Para estos movimientos sociales, no se necesita de un líder carismático para derrotar una dictadura, debido a que si un movimiento se identifica demasiado con un líder conocido y ese líder es arrestado, inhabilitado o asesinado, el movimiento podría paralizarse. En Venezuela, el escenario político es distinto. Actualmente en Venezuela se vive una narcodictadura, un narcoestado que está siendo sostenida por una organización criminal que promueve el narcotráfico, el terrorismo, el paramilitarismo y la corrupción. A lo largo de estos 20 años de dictadura, los venezolanos han intentado todo: paros nacionales, golpes, marchas, protestas, diálogos para derrocar a Nicolás Maduro. Hoy en día existe una coalición internacional de gobiernos democráticos que han ejercido una coalición jamás vista para hacer presión diplomática y emitir sanciones para derrocar al régimen de Maduro. Pero todos estos esfuerzos han sido hasta ahora en vano. Y esto pasa porque Venezuela vive una dictadura, pero muy diferente a aquellas que han salido por presión popular. Venezuela está siendo secuestrada por una organización criminal. Las alianzas con los rusos, cubanos e iraníes mantienen al dictador aún con oxígeno. La forma para derrocar al régimen que está usurpando hoy el poder en Venezuela no está dentro de las medidas pacíficas, ni mucho menos a través de vías políticas, diplomáticas, democráticas, electorales ni dialogando. Muchos consideran que la dictadura en Venezuela debe salir a la fuerza. El régimen venezolano se ha preparado para esto, y un ejemplo claro de ello es cuando los colectivos fueron armados con armas sofisticadas de guerra para cumplir funciones de guerrilla urbana.
El mismo régimen ha permitido la presencia de la FARC, el ELN y el Hezbollah dentro del territorio venezolano. Todo esto con la intención de perpetuarse en el poder. Por otra parte, dentro de las Fuerzas Armadas se empezaron a crear más comandos y cuarteles, tales como el REDI, el SODI, el ADI y las Fuerzas de Acciones Especiales, o también conocida como FAES, sin olvidar la integración de la milicia venezolana a la Guardia Nacional. El componente militar que más modificaciones ha tenido en Venezuela ha sido la Guardia Nacional. Anteriormente existían 9 comandos regionales que eran comandados por un general de división. Actualmente existen 24 comandos que ahora son llamados comandos de zona. Si se suman todos los generales y almirantes que comandan las grandes unidades de la Fuerza Armada Nacional, tal como el Ejército, la Armada, la Aviación, la Milicia, REDI, SODI y ADI, a lo largo y ancho del país, se puede notar fácilmente de quiénes son los que tienen el poder en Venezuela. Los mismos que participaron cuando eran tenientes en 1989 y 1992 son los mismos generales que hoy tienen la institución castrense. Todo esto con el propósito de defender al régimen ante cualquier situación. Cabe resaltar que Venezuela cuenta con más de 2.000 generales activos. Esto convierte a Venezuela en el único país en el mundo con esta cantidad. Seguimos trabajando junto con las verdades de Eleazar. Si quieres ver más información, por favor visítalo a sus redes para estar al tanto de lo que ocurre. Si tienes un comentario respecto al tema, por favor déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, por favor sígueme a mi Instagram y a mi Twitter como BeEntertainmentTV. Suscríbete a mi canal en YouTube y compártelo en tus redes. BeEntertainmentTV. Escribir es la manera más profunda de leer la vida.